En lo que corresponde a docentes, nosotros hemos desarrollado al interior del magisterio una campaña muy fuerte de pon el hombro magisterial a efecto de asegurar la vacuna, porque una preocupación natural siempre es la vida. Y hoy eso tiene como resultado que más del 90% de maestros y auxiliares de educación estén vacunados. Estamos con Lucio Castro, el profesor Lucio Castro, él es secretario general del SUTEP. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Exitosa. Gracias por recibir y por atender la llamada. Iván, muy buenos días. Gracias por la oportunidad. La educación ha sido, usted lo sabe, de siempre una de las, digamos, el talón de Aquiles de los gobiernos, el presupuesto, el tema de infraestructura, pero lo que nos toca afrontar ahora de cara al retorno a la presencialidad. Desde el SUTEP, ¿cómo se ve ello? ¿Cómo los maestros lo están tomando? Porque ya se sabe que es algo definitivo, el inicio este fin de mes, de marzo. Tú has dicho algo puntual y clave. La educación, nosotros decimos en toda la historia republicana, más en estos últimos 30 años de neoliberalismo, ha sido vista con ojos de desatención, ha sido desplazada y postergada. Y como estamos en educación y como está en país, justamente explica esa forma de ver las cosas. Sobre la presencialidad, nosotros hemos hecho tenemos como SUTEP un acuerdo en el sentido de hacer y desarrollar todos los esfuerzos para desde el primer día hábil de marzo los docentes del país, los auxiliares de educación nombrados y contratados, estar en nuestras instituciones educativas para ese reencuentro con nuestros alumnos y para desarrollar todas las actividades que corresponden a nuestra labor profesional desde ese primer día. Y hemos dicho al gobierno de que aquí los actores involucrados en educación, cada uno debe cumplir su papel, su rol. En lo que corresponde a docentes, nosotros hemos desarrollado al interior del magisterio una campaña muy fuerte de pon el hombro magisterial a efecto de asegurar la vacuna, porque una preocupación natural siempre es la vida. Y hoy eso tiene como resultado que más del 90% de maestros y auxiliares de educación estén vacunados. Le hemos dicho al gobierno que en relación a los padres de familia es vital desarrollar una campaña de sensibilización intensa a efecto de asegurar que los menores de edad estén vacunados. Porque ocurre que por un lado la norma dice los alumnos van a estar en la institución educativa de manera obligatoria y por otro lado dice la vacuna no es obligatoria. De manera natural un padre se preocupa porque va a observar que su hijo vacunado se va a encontrar con uno no vacunado y el contagio definitivamente se puede presentar. Y natural preocupación, repito, es la vida. Le hemos dicho al gobierno que un aspecto central es la infraestructura. Mira, 2 años de pandemia y definitivamente el gobierno o los gobiernos han desaprovechado esta oportunidad de resarcir en algo la infraestructura en el país. Como usted, ¿qué es lo que pedimos? Infraestructura sanitaria básica, no una infraestructura idónea, básica, y que el gobierno debe en ese sentido cumplir con su responsabilidad y esforzarse al máximo para asegurar esos kits de higiene, ese mantenimiento preventivo, asegurar que la institución esté en condiciones mínimas. Lo cierto es que el mismo ministro en el Congreso de la República ha señalado que hay un 70% de instituciones educativas que están desatendidas. Y los reportes periodísticos, las informaciones que nos llegan, nos preocupan porque resulta que en San Martín, en Ayacucho, en Huánuco, en Loreto, etcétera, y en el mismo Lima Metropolitana encontramos muchas instituciones educativas que no han tenido preocupación de parte de las UGELes, de parte de las direcciones regionales, de parte del mismo ministerio, y van a ser un problema para el efecto de inicio de clases. Ahora, señor profesor Castro, yo quiero tocar 2 puntos porque lo comentaba hace un momento y es que pareciera que el gobierno actual se encontró, digamos, con esta realidad de que los colegios estaban con una infraestructura debilitada, pero a ver, esto no era un secreto, esto se sabe. ¿Cree usted que la reacción ha sido tardía del gobierno a razón de tratar de remediar el tema estructural de colegios que incluso tienen pabellones considerados inhabitables y que posiblemente muchos alumnos van a tener que allí retornar a la presencialidad? El gobierno accedió a una responsabilidad el 28 de julio y entendemos que accedió a esa responsabilidad
teniendo una mirada y un plan para asegurar enfrentar los múltiples problemas que en educación existen. Han pasado 7 meses y observamos con ya mucha decepción que tenemos un presidente y un gobierno que no tiene norte, que refleja pura improvisación, con ministros, funcionarios que más que currículum vitae tienen prontuario, y que en educación de manera constante hay un incumplimiento de todo lo prometido. Y lo que observamos es justamente la manifestación de esa improvisación y de incapacidad para gestionar nuestro país y sus problemas. Y aquí pues tiene que haber un nivel de rectificación, o definitivamente la decepción que va acrecentándose en el país entre los trabajadores y entre los maestros y auxiliares va a terminar definitivamente en movilizaciones en las calles para efecto de exigir atención, exigir cumplimiento de compromisos, o simplemente que se vayan todos. Claro, porque, por ejemplo, profesor Castro, yo también comentaba el tema de la sostenibilidad de la presencialidad en el país, porque, claro, para marzo puede, esperemos, yo confío que sí, estar todo ok, el colegio con el gel en la puerta, con todo el sistema de desinfección, con todo el protocolo, pero asegurar que esto sea algo sostenible va a ser el real trabajo. Y también allí tendrán su cuota los profesores, los directores de UGEL, los directores de las direcciones regionales de educación en todo el país, para que se haga sostenible esta presencialidad en el país ahora en el 2022. Claro, nosotros desde el lado del magisterio ratificamos en esta oportunidad nuestro compromiso de hacer todos los esfuerzos para asegurar esa sostenibilidad y la constancia de la presencialidad. Queremos presencialidad, pero en este sentido es importante el papel que el Estado y los gobiernos desarrollan. Y ni el Estado ni los gobiernos vienen asumiendo su papel, y por eso tenemos las preocupaciones que ahora tenemos. Aquí tiene que haber realmente decisión política, coordinación intersectorial, porque la presencialidad trae consigo otros temas. Recuerda el distanciamiento. Los alumnos máximo habrán 20 por aula. Significa que un aula se va a desdoblar, y al desdoblarse vas a necesitar más que ambiente. El profesor también a esos alumnos que van a otra aula en otro turno tengan atención. Y por tanto aquí lo que se va a requerir indudablemente es más trabajadores, más contratación. Tenemos que ver el tema del soporte emocional, 2 años en donde ha habido aislamiento y se requiere la presencia de psicólogos, la presencia de profesores de educación física para que faciliten y para que apoyen este espacio. Se requiere el tema de alimentación, se requiere el tema del transporte, porque hay instituciones educativas que son de difícil acceso, y ahí se tienen que ver los mecanismos, vías, transporte, para asegurar que los alumnos tengan el menor contacto posible y, por supuesto, no arriesguen la vida. Estos múltiples problemas no son todavía abordados como corresponden, y nosotros exigimos al gobierno que tenga la preocupación, tenga la coordinación, establezca esa interconexión intersectorial a efecto de asegurar que estas coordinaciones se concreten y no tengamos dificultades, y a efecto de asegurar también que un actor central en este proceso, que son los maestros del Perú, tengan también un nivel de coordinación con el gobierno, claro, para siempre hacer llegar las preocupaciones y alternativas que tenemos. Ahora, profesor Castro, usted, bajo lo que ha podido conversar con las bases en el país, al 19 de febrero, ¿las condiciones que presentan los colegios son las que se necesita para el retorno a la presencialidad? Mira, el mismo ministro de Educación decía que el 70% de instituciones educativas está desatendida. Decía que en infraestructura no solo hay los 100.000 millones que decía el SUTEP, sino hay un déficit de 111.000 millones de soles. Y sabiendo esa situación, tiene que haber preocupación. Y sabiendo y conociendo esos datos, tiene que haber la coordinación, tiene que haber la decisión política para enfrentarlos. Y esa decisión política con que se enfrenta el problema de la infraestructura, hasta ahora viene siendo frágil, viene siendo tenue. Y aquí se necesita redoblar esfuerzos. Y en ese sentido va nuestra exigencia. Vemos un ministro de Educación o un presidente de la República, maestro, que conociendo la problemática del magisterio y de la educación, está simplemente desatendiendo responsabilidades, olvidándose de compromisos, olvidándose incluso de atenciones a derechos fundamentales de los trabajadores. Hace poco se aprobó en el Congreso de la República un proyecto de ley que otorgaba el 100% de la compensación de tiempo de servicios a los maestros. Ese proyecto ya fue firmado y ya fue remitido por el Congreso de la República al presidente, y hasta la fecha
no es suscrito, no es firmado, y eso Sí, claro, ¿qué genera? hay muchos Mucho maestros. malestar, mucha decepción, porque observamos que los múltiples problemas que tiene educación por este gobierno no son atendidos, por el contrario, siguen siendo abandonados y postergados. Sí, es cierto. De hecho, hay muchos maestros que han muerto esperando se les dé esta deuda social, y eso es una realidad, claro está. Profesor Castro, solo para cerrar, muy breve. La situación nos la describe usted y también nos lo ha, digamos, lo ha descrito el ministro de Educación. Pero insisto con esto, como estamos ahora, el retorno a la presencialidad se daría con todo lo dicho y con todo lo que se necesita, como está ahora la condición a nivel nacional de educación, a nivel de infraestructura y de colegios. El primer día de marzo, los trabajadores vamos a estar en nuestra institución educativa, eso es indudable. Que la presencialidad así completa se dé, creemos que va a ser complicada. Aquí vamos a tener que seguir haciendo uso de la semipresencialidad para poder recuperar el tiempo perdido y para poder asegurar ese reencuentro con nuestros alumnos y para poder expresar y enfrentar de manera concreta problemas que siguen existiendo en educación. La presencialidad en su totalidad creemos que no va a ser factible todavía. Perfecto, profesor Castro. Gracias por la comunicación. Estaremos atentos a lo que usted nos pueda también decir, porque de hecho el SUTEP es el sindicato que agrupa a la gran mayoría de maestros de nuestro país y hay una visión, hay una línea de cuál es este trabajo y vamos a estar atentos finalmente a cuál será digamos, el término de esta situación tan compleja como es el retorno a clases, que es además necesario por esta ausencia de los estudiantes por más de 2 años de las aulas y que por supuesto no está en discusión, que es necesario. Si está en discusión, ¿qué tanto falta por hacer para que esto sea una realidad segura para los estudiantes? Hemos estado con Lucio Castro Chipana, secretario general del SUTEP.